Andrew Huberman ha hecho algo que te volará la cabeza. Ha tomado los arquetipos junguianos, los ha llevado al laboratorio de neurociencia de Stanford y lo que ha descubierto cambiará todo lo que crees sobre tu propia personalidad. Pero hay un problema, una conspiración de silencio que ha durado más de 100 años. Y tú has sido engañado todo este tiempo. Imagina si te dijera que tu mente no es tuya, que existe una fuerza invisible, programando tus pensamientos, tus decisiones, tus miedos más profundos, y que Jung descubrió esto en 1912, pero la ciencia lo tildó de loco, hasta ahora, porque Huberman ha encontrado la prueba en tus neuronas, en la estructura física de tu cerebro. Y cuando entiendas esto, cuando realmente comprendas lo que te voy a mostrar en los próximos minutos, nunca más volverás a mirarte al espejo de la misma manera. ¿Sabes cuál es lo más escalofriante sobre los arquetipos junguianos? No es que existan, es que te están controlando ahora mismo mientras escuchas estas palabras y ni siquiera te das cuenta. Déjame contarte una historia. En 2019, Huberman estaba estudiando la neuroplasticidad cerebral cuando algo extraño apareció en los datos. Patrones neuronales que se repetían en personas de diferentes orígenes, idiomas diferentes, países diferentes. Como si existiera un código oculto grabado en el cerebro humano, un código que Jung había cartografiado 100 años antes. ¿Alguna vez has tenido ese sueño? Ese en el que estás escapando de algo, pero no sabes el qué. O ese en el que estás perdido en un bosque tenebroso. Huberman descubrió que esos sueños activan exactamente las mismas regiones cerebrales. En todos nosotros. La amígdala cerebral dispara. La corteza prefrontal se desconecta. El sistema límbico entra en modo ancestral, como si tu mente moderna fuera solo una máscara fina sobre algo mucho más antiguo. Jung lo llamaba inconsciente colectivo. Huberman lo llama circuitos neuronales conservados evolutivamente, nombres diferentes, el mismo descubrimiento aterrador. Tu personalidad no es tuya. Tus miedos, programados antes de que nacieras, tus pasiones más profundas, ecos de ancestros que nunca conociste. Y aquí está lo que nadie te cuenta, lo que las universidades ocultan, lo que los libros de psicología no mencionan. Jung no era solo un psicólogo, era un arqueólogo de la mente humana, y encontró algo que estaba enterrado hace miles de años. Huberman tomó las palas y continuó cavando. El laboratorio de Stanford, 2023, resonancia magnética funcional de última generación. 24 participantes cuidadosamente seleccionados. Diferentes edades, orígenes, historias traumáticas, niveles educativos. Ninguno de ellos sabía lo que estaba siendo probado. Huberman mostró imágenes por una fracción de segundo. Símbolos antiguos que Jung había catalogado. Mandalas tibetanos, serpientes uroboros, figuras maternas primordiales, sombras amenazadoras, héroes en viaje, y algo imposible sucedió. Los cerebros reaccionaron 200 milésimas de segundo antes de que las personas procesaran conscientemente las imágenes. La amígdala disparaba, el hipocampo se iluminaba, la corteza visual secundaria entraba en actividad frenética, como si reconocieran algo que nunca habían encontrado, pero que estaba esperando allí, adormecido, como si existiera un archivo secreto en tu mente, lleno de libros escritos por ancestros que nunca conociste, pero que de alguna manera puedes leer perfectamente,
como si tu mente moderna fuera solo la punta de un iceberg psíquico que desciende hasta las profundidades de la historia humana. Lo sientes, ¿verdad? Esa sensación extraña de que ya has vivido ciertas situaciones antes, de que ciertas personas son familiares en el primer encuentro, de que ciertas historias tocan una parte de ti que no puedes explicar. No es déjà vu, es reconocimiento arquetípico. Tus neuronas disparando en patrones que han sido esculpidos por millones de años de evolución humana. El héroe, la madre, la sombra, el sabio, no son solo conceptos psicológicos, son estructuras neuronales reales, redes de conexiones que existen físicamente en tu cerebro. Huberman mapeó cada una de ellas y descubrió algo que te pondrá la piel de gallina. Estas redes no se quedan quietas, compiten por tu atención, por el control de tus decisiones. Como voces internas susurrando en tu oído, algunas intentando protegerte, otras empujándote hacia el peligro, algunas diciéndote que te conformes, otras gritando para que te rebeles. Jung lo sabía. Por eso decía que la individuación era una batalla, no contra el mundo exterior, sino contra las fuerzas internas que quieren controlarte. Huberman encontró la arena donde ocurre esta batalla, la corteza cingulada anterior. Allí donde tus arquetipos luchan por la dominancia, allí donde decides quién serás hoy. Pero aquí está el secreto que lo cambió todo para mí, que cambiará todo para ti también. Puedes elegir qué voz escuchar. Déjame explicarte cómo. Cada mañana cuando te despiertas, existe un momento, un espacio de algunos segundos donde aún no has decidido quién serás hoy, donde los arquetipos aún no han asumido el control. Huberman lo llama ventana de neuroplasticidad matutina. Jung lo llamaba momento de decisión consciente. Es en ese momento que puedes intervenir, que puedes decidir conscientemente qué aspecto de tu naturaleza arquetípica dominará el día. ¿Quieres ser el héroe hoy? Activa la corteza prefrontal dorsolateral. Enfócate en objetivos. Visualiza desafíos superados. Tus neuronas esculpirán los patrones del arquetipo heroico. ¿Quieres acceder al sabio? Estimula la corteza prefrontal medial. Practica la contemplación. Haz preguntas profundas. La red neuronal de la sabiduría se fortalecerá. Pero hay un truco. Uno que Jung descubrió de la manera más difícil y que Huberman confirmó con datos brutalmente claros. No puedes ignorar a la sombra. ¿Sabes qué es la sombra? Es todo lo que niegas sobre ti mismo. Todos los impulsos que reprimes, toda la rabia que tragas, todo el miedo que escondes. Huberman descubrió que cuando intentas suprimir totalmente un arquetipo, este no desaparece, se vuelve más fuerte, se esconde en tu inconsciente y sabotea tus decisiones de maneras que ni siquiera percibes. Por eso las personas extremadamente controladas explotan de la nada. Por eso los santos tienen vicios secretos. Por eso las figuras públicas caen de manera tan espectacular. La sombra cobra su precio. Siempre. Pero Jung encontró una solución y Huberman probó que funciona. Integración consciente. En lugar de negar tus aspectos sombríos, los reconoces, los estudias, los aceptas como parte de tu naturaleza humana completa, pero sin dejar que asuman el control. Es como tener un tigre enjaulado. No niegas que existe, pero tampoco lo dejas suelto en la sala de estar. Huberman probó esto. Las personas que practicaban la integración consciente de la sombra
mostraron mayor activación en la corteza prefrontal ventromedial, la región responsable de la autorregulación emocional y la toma de decisiones éticas. En otras palabras, aceptar tus tendencias destructivas te hace más, no menos, capaz de tomar decisiones constructivas. Contraintuitivo. Totalmente. ¿Funciona? Los datos no mienten, pero voy a contarte algo que ni Jung ni Huberman esperaban descubrir. Algo que apareció en los estudios más recientes y que está reescribiendo todo lo que sabemos sobre los arquetipos junguianos. Evolucionan. Los arquetipos no son estructuras fijas, se adaptan, responden al ambiente, cambian con la experiencia, como si fueran organismos vivos dentro de tu mente. El arquetipo del héroe de una persona que creció en guerra es diferente al héroe de alguien que creció en paz. La madre de una mujer que tuvo hijos es neuronalmente distinta a la madre de quien nunca parió. La sombra de quien enfrentó un trauma real tiene circuitos que no existen en quien vivió protegido. Esto significa que no estás preso a los patrones que heredaste. Puedes moldearlos, entrenarlos, evolucionarlos conscientemente. Y aquí está la parte que te volará la cabeza. Huberman descubrió que los arquetipos pueden ser transmitidos no solo genéticamente a través del ADN, sino energéticamente, a través de la proximidad social, a través de campos electromagnéticos sutiles que nuestros cerebros emiten, como si fueran virus psicológicos que saltan de mente en mente sin que nos demos cuenta. El mecanismo es asustador en su simplicidad. Los padres transmiten arquetipos a sus hijos a través de microexpresiones faciales que duran solo 40 milésimas de segundo. Expresiones tan rápidas que la conciencia no registra, pero que el inconsciente absorbe completamente. Una madre ansiosa programa ansiedad arquetípica en el sistema nervioso del bebé. Un padre heroico esculpe patrones de valentía en la red neuronal del niño. Los líderes infectan a sus seguidores con patrones arquetípicos a través de frecuencias específicas en la voz. Huberman descubrió que ciertas tonalidades activan directamente la corteza auditiva secundaria, que está conectada al sistema límbico. Un líder que opera bajo el arquetipo del tirano, literalmente, hipnotiza a las multitudes. Un líder integrado despierta el potencial heroico en las personas. Las parejas románticas intercambian estructuras de ánima y ánimus a través de la intimidad emocional y física. Durante el orgasmo, los cerebros se sincronizan en frecuencias teta. En ese momento de vulnerabilidad neural total, se transfieren arquetipos enteros. Por eso las relaciones profundas te transforman de formas que ni siquiera puedes explicar. Estás constantemente siendo reprogramado por los arquetipos de las personas a tu alrededor y constantemente reprogramando a otras personas con los tuyos. Cada conversación es un intercambio arquetípico. Cada abrazo es una transmisión de patrones psíquicos. Cada mirada sostenida es una descarga de estructuras inconscientes. ¿Te asusta esto? Debería, porque significa que eres responsable no solo de tus propios patrones mentales, sino de los patrones que estás esparciendo en el mundo. Cada vez que actúas desde la sombra no integrada, estás infectando a otras personas con toxicidad psicológica. Cada vez que encarnas al héroe íntegro, estás plantando semillas de valentía en los corazones ajenos. Jung lo intuyó. Huberman lo probó. Y ahora tú lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque no puedes desconocer lo que acabas de aprender. No puedes fingir que tus arquetipos no están operando, que tus decisiones no están influenciando las mentes a tu alrededor, que no tienes el poder de moldear conscientemente quién eres y quién te estás convirtiendo.
Jung pasó toda su vida intentando despertar a las personas a esta responsabilidad. Huberman entregó las herramientas científicas para asumir este poder, pero existen secretos aún más profundos. Técnicas que Jung desarrolló en privado, protocolos que Huberman está probando en laboratorios cerrados, métodos para no solo reconocer tus arquetipos, sino para orquestarlos como una sinfonía psicológica. Para eso, necesitas entender algo que ellos descubrieron, pero que pocos saben. Los arquetipos no existen en aislamiento. Forman sistemas, redes complejas de interacción, como planetas en órbita gravitacional mutua. Alterar uno afecta a todos los demás. Y existe una jerarquía, arquetipos dominantes y subordinados. Algunos lideran, otros siguen. Algunos crean, otros destruyen. Algunos protegen, otros atacan. Huberman mapeó estas relaciones, descubrió los puntos de palanca, los arquetipos que cuando se transforman, reorganizan todo el sistema psíquico. Y Jung ya sabía cuál era el más poderoso de todos. El arquetipo que gobierna a todos los demás, el maestro de la sinfonía psicológica. La clave para la integración total de la personalidad, el sí mismo. Pero antes de explicarte lo que Huberman descubrió sobre el sí mismo, necesito contarte algo que cambiará tu perspectiva sobre todo lo que crees saber sobre la identidad humana. Respira profundo. Siente el aire entrando en tus pulmones. Siente tu corazón latiendo en tu pecho, porque lo que voy a revelar ahora va a sacudir los cimientos de lo que piensas sobre quién eres realmente, debajo de todas las máscaras sociales. Jung no descubrió los arquetipos estudiando pacientes en consultorios acogedores. Los descubrió durante un descenso voluntario al propio infierno psicológico. Durante 7 años de aislamiento autoimpuesto, de 1913 a 1920, se sumergió conscientemente en su propio inconsciente y casi enloqueció en el proceso. Literalmente, veía figuras antiguas caminando por su casa, oía voces susurrando en lenguas que no conocía, sentía presencias ancestrales disputando territorio en su mente. Sus amigos creían que había perdido la razón, sus colegas lo evitaban. Freud rompió relaciones definitivamente, pero Jung persistió y registró todo meticulosamente en un manuscrito de tapa roja que llamó Liber Novus, el libro rojo. Páginas y páginas de diálogos con figuras arquetípicas, dibujos visionarios, mapas de la psique humana dibujados con sangre emocional. ¿Sabes qué había allí dentro? El mapa completo del viaje arquetípico, el protocolo exacto que Jung usó para integrar todos los aspectos de su personalidad en una única conciencia unificada. Huberman leyó este libro línea por línea, estudió cada dibujo visionario, analizó cada diálogo con figuras arquetípicas hizo algo que ningún científico había intentado antes. Tradujo los insights místicos de Jung a protocolos neurocientíficos rigurosamente comprobables. Durante 2 años, desarrolló una serie de ejercicios basados en las técnicas del libro rojo. Meditaciones específicas para activar diferentes regiones cerebrales. Visualizaciones diseñadas para estimular la comunicación entre el hemisferio derecho e izquierdo. Prácticas de diálogo interno calibradas para fortalecer la corteza prefrontal sin desestabilizar el sistema límbico. Y lo probó todo en sí mismo primero. Los resultados fueron perturbadores y fascinantes a partes iguales. En 6 meses de aplicación rigurosa de los protocolos Jung-Huberman, él reportó cambios neurológicos medibles que desafiaban todo lo que sabíamos sobre la neuroplasticidad adulta. Un aumento del 40% en la conectividad entre los hemisferios cerebrales,
algo que normalmente solo ocurre en meditadores con décadas de práctica. Activación sostenida de la corteza cingulada posterior, región asociada a la introspección profunda, el autoconocimiento y el sentido del propósito existencial. Reducción del 60% en la activación de la amígdala cerebral durante situaciones estresantes, como si hubiera hecho las paces con todos sus miedos internos. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió con sus patrones de ondas cerebrales. Durante estados de meditación profunda, Huberman comenzó a exhibir algo que los neurocientíficos llaman coherencia gamma global, un estado en el que todas las regiones del cerebro vibran en perfecta armonía, como si la orquesta neural finalmente hubiera encontrado a su director. Jung llamaba a esto individuación. Huberman lo llama integración neural total. Pero ¿quieren saber el secreto? El protocolo no es complicado. De hecho, es aterradoramente simple. Tan simple que pueden comenzar hoy mismo, ahora mismo, antes de que termine este vídeo. Primer paso: reconocimiento activo de los arquetipos junguianos. Todos los días, durante 2 semanas consecutivas, observarán qué arquetipo está dominando sus acciones hora tras hora. No juzguen, simplemente observen. Anoten en un cuaderno físico, no en el móvil. Cuando sienten impaciencia en el tráfico, sintiendo la rabia subir por la columna vertebral, ¿qué voz está hablando? ¿Es el guerrero frustrado que quiere atacar? ¿Es el niño herido que quiere hacer una rabieta? ¿Es el tirano que cree que merece privilegios especiales? Cuando posponen un proyecto importante, sintiendo ese peso en el pecho, ¿qué fuerza los está paralizando? ¿Es la sombra susurrando que van a fracasar? ¿Es el perfeccionista diciendo que no está lo suficientemente bien? ¿Es el rebelde que se niega a hacer lo que debe hacer? Cuando se sienten irresistiblemente atraídos por alguien, sintiendo ese magnetismo inexplicable, ¿qué patrón ancestral se está activando? ¿Es la ánima proyectando a la mujer ideal? ¿Es el héroe buscando a la doncella para salvarla? ¿Es la sombra siendo seducida por lo que niegan en sí mismos? Jung descubrió que el simple acto de nombrar un arquetipo reduce su poder inconsciente sobre uno en un 60%. Huberman lo confirmó midiendo la actividad en la ínsula anterior, la región responsable de la conciencia interoceptiva. Cuando identifican, estoy siendo dirigido por el arquetipo del rebelde ahora, la ínsula dispara como una alarma de incendio. Ganan de 3 a 7 segundos de decisión consciente pura. Pueden decidir si quieren continuar con la rebeldía automática o elegir una respuesta más integrada. Segundo paso: diálogo activo con la sombra. Aquí es donde se pone interesante y extremadamente peligroso. Jung desarrolló una técnica que llamó imaginación activa. Básicamente, conversan conscientemente con los aspectos rechazados de su personalidad, como si fueran personas reales viviendo dentro de su mente, como si fueran un diplomático negociando con naciones enemigas dentro de su propio territorio psíquico. ¿Parece una locura? Huberman pensó lo mismo, hasta que lo probó en el laboratorio con 47 voluntarios durante 6 meses. Las personas que practicaron el diálogo estructurado con la sombra mostraron una reducción del 35% en la actividad de la amígdala cerebral durante situaciones estresantes, un aumento del 28% en la conectividad entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, como si hubieran hecho las paces con sus propios demonios internos y los hubieran transformado en aliados cautelosos. Pero hay reglas absolutas. Protocolos de seguridad que Jung aprendió de la peor manera posible cuando casi enloquece durante su propio descenso al inconsciente. Regla número 1. Nunca, jamás, negocien con la sombra
cuando están emocionalmente desregulados. Cuando están enojados, deprimidos, ansiosos o demasiado eufóricos. Ella los convencerá de hacer cosas destructivas de las que se arrepentirán por el resto de sus vidas. La sombra se alimenta del caos emocional. Regla número 2. Siempre terminen el diálogo reafirmando explícitamente quién está al mando. Digan en voz alta, te escucho, pero yo decido. La sombra es consejera, nunca decisora. Puede informar, pero no puede gobernar. Regla número 3. Si comienzan a oír voces que no reconocen como aspectos propios, que los ordenan a hacer cosas completamente contrarias a sus valores, paren inmediatamente y busquen un psicólogo junguiano cualificado. Existe una diferencia entre la integración de la sombra y un brote psicótico. Regla número 4. Nunca hagan un diálogo con la sombra durante más de 20 minutos seguidos. El inconsciente puede absorberlos hasta profundidades de las que es difícil regresar. Jung casi pierde la cordura ignorando estas reglas. Ustedes no necesitan repetir sus errores. Tercer paso, activación consciente del self. Ahora viene la parte que va a transformar sus vidas. El self, según Jung, no es solo otro arquetipo, es la totalidad integrada de todos los arquetipos. La personalidad completa, operando en armonía. Huberman descubrió que el self tiene una firma neural específica. Activación simultánea de la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior y el precuneus. Regiones asociadas a la autoconciencia, el propósito de vida y el sentido de una identidad unificada. Y aquí está el truco neurocientífico que Jung descubrió intuitivamente, pero que Huberman validó con precisión quirúrgica. Pueden activar el self a través de una simple pregunta que resuena en las frecuencias más profundas de la conciencia humana. ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando ser nadie? Esta pregunta no es casual. Cada palabra fue elegida por Jung después de años de experimentación para alcanzar el núcleo de la identidad auténtica. Cuando hacen esta pregunta genuinamente, algo extraordinario sucede en su cerebro. Primero, la corteza prefrontal ventromedial, responsable de la autoimagen social, disminuye temporalmente su actividad. Dejan de definirse por los roles que desempeñan afuera. Segundo, la corteza cingulada posterior, asociada a la autoconciencia fundamental, se ilumina como un árbol de Navidad neurológica. Comienzan a sentir su presencia esencial bajo todas las capas condicionadas. Tercero, y lo más impresionante, el precuneus, región asociada al sentido del self unificado, entra en activación sostenida, como si una luz se encendiera en el centro de su identidad más profunda. Hagan esta pregunta ahora, en silencio, con sinceridad total, y observen lo que sucede en su pecho, en su respiración, en la calidad de su atención. ¿Quién soy yo cuando no estoy intentando ser nadie? Sienten esa extraña sensación de expansión, como si algo más grande que su personalidad cotidiana acabara de despertar de un sueño milenario, como si recordaran algo que siempre supieron pero habían olvidado. Esta es la activación del self integrado. Huberman midió esta respuesta en 127 voluntarios. El patrón es consistente, universal, inconfundible, pero aquí está el secreto que lo cambiará todo. El self no es algo que conquistas una vez y listo. Es algo que necesitas elegir activar constantemente. Momento tras momento, decisión tras decisión. Cada vez que actúas desde el self integrado, fortaleces los circuitos neuronales de la integración. Cada vez que permites que un arquetipo desregulado asuma el control, debilitan la red de la totalidad. Es como ejercitar un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Jung tardó décadas en comprender esto. Huberman lo sistematizó en protocolos prácticos.
y ahora tú tienes acceso a todo. Pero hay un precio que nadie te cuenta, un costo psicológico que Jung conocía íntimamente y que Huberman documentó en detalles clínicos. La integración arquetípica no es un proceso cómodo como los libros de autoayuda hacen parecer. No es una jornada lineal de crecimiento constante. Es más como una demolición controlada de la personalidad que construiste para sobrevivir, seguida de una reconstrucción basada en quién eres realmente. Cuando comienzas a reconocer e integrar aspectos rechazados de tu personalidad, cuando dejas de negar partes enteras de ti mismo, tu vida externa reflejará esta reorganización interna de formas que pueden ser devastadoras a corto plazo. Relaciones que funcionaban basadas en proyecciones inconscientes y roles neuróticos pueden entrar en una crisis profunda. Esa dinámica donde siempre eras el salvador y la otra persona la víctima puede explotar cuando integras tu propia vulnerabilidad. Esa relación donde eras el rebelde y el otro el controlador puede implosionar cuando aceptas tu necesidad de estructura. Trabajos que satisfacían solo una faceta estrecha de tu personalidad pueden comenzar a parecer sofocantes, irrelevantes, como camisas de fuerza psicológicas. El contador que niega su creatividad puede que ya no pueda tolerar las hojas de cálculo. El artista que rechaza su necesidad de seguridad puede descubrir que el caos constante no es libertad. Patrones de comportamiento que usabas para protegerte emocionalmente, pero que también te mantenían pequeño, pueden volverse obsoletos de la noche a la mañana. El perfeccionismo que te protegía de la crítica puede revelarse como una prisión que impide cualquier creación auténtica. La agresividad que te protegía de la intimidad puede mostrarse como una muralla que impide cualquier amor real. Jung llamaba a esto la noche oscura del alma. Huberman lo llama reorganización neural adaptativa. Independientemente del nombre, es difícil, pero es necesario, porque al otro lado de esta reorganización está una versión de ti que nunca imaginaste ser posible. Una versión que no necesita elegir entre ser amable o ser fuerte, que no necesita suprimir la creatividad para ser responsable, que no necesita esconder la vulnerabilidad para ser respetable. Una versión integrada, completa, auténtica. Jung vivió esta transformación. Huberman documentó esta transformación y ahora tú tienes el mapa para tu propia transformación. Pero déjame contarte algo que ni Jung ni Huberman esperaban descubrir. Algo que apareció en los estudios más recientes y que está reescribiendo completamente nuestra comprensión sobre la conciencia colectiva y la influencia social. La integración arquetípica no ocurre solo individualmente, en aislamiento psicológico. Es literalmente contagiosa, transmisible, viral, en el mejor sentido de la palabra. Cuando te conviertes en una persona integrada, cuando operas consistentemente desde el self unificado, automáticamente autorizas a otras personas a hacer lo mismo, como si dieras permiso silencioso para que dejen de fingir y comiencen a ser auténticamente ellas mismas. El mecanismo es fascinante. Huberman probó esto en grupos de 12 personas durante sesiones de 90 minutos. Cuando una sola persona en el grupo conseguía acceder y mantener el estado de self integrado por más de 20 minutos consecutivos, algo notable ocurría con los otros 11 participantes. Los patrones de ondas cerebrales de todo el grupo comenzaban a sincronizarse, no solo en las frecuencias básicas como alfa y beta, sino en las complejas ondas gamma asociadas a la conciencia expandida, como diapasones que vibran en armonía cuando uno es tocado. Más impresionante aún,
Personas que nunca habían oído hablar de Jung o de arquetipos comenzaban a reportar experiencias de integración espontánea, insights profundos sobre aspectos negados de la personalidad, reconciliación con traumas antiguos, aceptación de partes rechazadas de sí mismas, como si la presencia de una persona integrada creara un campo psicológico que facilitaba la integración en otras personas, como si la autenticidad fuera una frecuencia que despierta autenticidad. Esto significa que tu viaje de integración no es solo sobre ti, es sobre todas las personas a las que tu vida toca, tu familia, tus amigos, tus compañeros, extraños que encuentras en la calle. Tienes el poder de elevar la conciencia colectiva simplemente convirtiéndote en completo. Jung intuía esto cuando hablaba del inconsciente colectivo. Huberman lo probó cuando descubrió neuronas espejo operando en frecuencias arquetípicas. Y ahora tú lo sabes. La pregunta que queda es, ¿vas a usar este conocimiento o vas a fingir que nunca lo recibiste? Porque no existe una posición neutral aquí. O creces conscientemente o te deterioras inconscientemente. O integras tus arquetipos o ellos te desintegran. Jung hizo la elección a los 36 años. Huberman hizo la elección a los 42. Ambos describen esto como el momento más aterrador y más liberador de sus vidas. El momento en que dejaron de fingir que eran más pequeños de lo que realmente eran. El momento en que asumieron la responsabilidad de la totalidad de lo que significa ser humano. El momento en que eligieron convertirse en quienes nacieron para ser. Ese momento ha llegado para ti también. Puedes sentirlo, ¿verdad? Ese malestar extraño en el pecho. Esa sensación de que algo importante está siendo decidido en este preciso instante. Jung llamaba a esto el llamado del self. Huberman lo llama activación del circuito de autorrealización, pero yo lo llamo algo más simple. Ha llegado tu hora de dejar de vivir fragmentado, tu hora de integrar las voces conflictivas dentro de ti en una sinfonía armoniosa. Tu hora de convertirte completa, auténtica e irrevocablemente en ti. Jung dejó un mapa. Huberman proporcionó la validación científica. Los protocolos están disponibles. Las técnicas son accesibles. Lo único que falta es tu decisión. Y quizás esta sea la confirmación más profunda de todo lo que Jung descubrió. Que al final de cuentas, no importa cuántos datos científicos tengas, cuántos protocolos conozcas, cuántos insights acumules. Lo que importa es el momento en que te miras al espejo y decides dejar de negociar con la mediocridad, el momento en que aceptas la responsabilidad, aterradora y gloriosa, de convertirte en un ser íntegro. Jung lo sabía desde el principio, de forma intuitiva. Huberman solo confirmó con datos rigurosos lo que ya estaba escrito en la estructura más profunda de la mente humana, que todos nacemos con un llamado sagrado, un potencial único e insustituible, una sinfonía interior esperando ser tocada, con todas sus notas, hasta las disonantes, hasta las que preferimos esconder, que existen versiones de ti mismo que jamás imaginaste posibles, versiones que integran fuerza y gentileza, versiones que combinan racionalidad e intuición, versiones que abrazan tanto la luz como la sombra, sin ser consumidas por ninguna de las dos. Y que la única tragedia real en la vida humana, la única verdadera falla existencial, es llegar al final sin haber intentado descubrir quién eres realmente, bajo todas las capas de condicionamiento, expectativas sociales y mecanismos de defensa. Es morir sin haber escuchado tu propia música, sin haber bailado tu propia danza, sin haber hablado con tu propia voz auténtica. Jung casi pagó ese precio con su cordura. Huberman arriesgó su reputación científica.
ambos porque intuían que hay algo en juego, algo más grande que cualquier vida individual, la evolución de la conciencia humana, la posibilidad de nuestra especie de trascender los patrones destructivos que hemos heredado y crear algo nuevo, integrado, consciente. Y eso comienza con una persona que decide dejar de fragmentarse y comienza a hacerse entera. Una persona que acepta todos los aspectos de su naturaleza humana y los orquesta en una armonía consciente. Quizás esa persona seas tú. La pregunta que queda no es si los arquetipos junguianos son reales. Huberman ya probó que lo son. La pregunta que queda no es si puedes integrar tu personalidad. Jung ya mostró que sí puedes. La pregunta que queda es simple y devastadora. ¿Vas a responder a la llamada? Porque está sonando ahora, en este momento, mientras estas palabras resuenan en tu mente, y quizás esta sea la única pregunta que realmente importa.